Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Al inicio, todo lo que pensaba sobre Jesús estaba definido por el entorno de mi fe, de mi religión. Ahora sucede lo contrario. Lo que creo, lo que celebro, lo que comparto, está definido por lo que he conocido de Él. ¿Por qué la diferencia? Verás, Jesús de Nazaret es mucho más, pero sobre todo muy distinto de lo que se habla sobre Él en las iglesias, en los púlpitos y en las estampitas. Eso lo supe desde la primera vez que intenté acercarme a lo que conocemos sobre Él, sobre su vida, sus palabras, sus acciones, sobre la razón por la que se hizo tan indispensable para sus amigos, amigas y quienes le creyeron. Lo primero que encuentras cuando buscas a Jesús en su propia historia y su propia voz es que se precisa quitar capas y capas de ese discurso religioso que ha inundado la fe y la cultura y que nos hace imaginar a Jesús, pensarlo, hablar con Él y de Él sin conocerle, sin reconocerle. Pero Jesús no es una divinidad sobre la que se encuentran leyendas o relatos fuera de lo humano, sino alguien a quien podemos rastrear en este mundo, en esta historia y en coordenadas bien específicas. Alguien que no tuvo mayor relevancia histórica ni protagonismo social durante su corta e interrumpida existencia, pero que removió de tal manera el suelo de quienes le conocieron, que provocó un movimiento que alteró por completo, a la vuelta de un par de siglos, la vida de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad. Y no fue solo su vida, particularmente su muerte fue tan escandalosa como significativa. Como si el intento por desaparecer le hubiera causado que jamás dejara de estar con quienes le quieren, le queremos. Ese Jesús, maestro Galileo de la época del emperador Tiberio, ejecutado como transgresor y rebelde, ha sido para millones de personas de los últimos 20 siglos el Cristo, el Salvador y el Hijo de Dios. Aunque no es claro que esos millones de personas hayan estado de acuerdo en qué significan esas palabras, y tampoco es claro si sus creyentes de hoy conocemos al menos lo que intentaban decir con esas expresiones quienes las usaron para hablar sobre Jesús en los escritos que nos contaron su historia y la de sus amigos y amigas. ¿Es posible definirlo definitivamente y con irrefutable certeza? No sin falsear poco o mucho su existencia, que jamás tuvo pretensiones dogmáticas ni doctrinales. Podemos, eso sí, buscarle y encontrar y seguir buscando. Y podemos dejarle nuestro suelo para que también lo remueva. Así eso provoque que se caigan tantas capas y capas de discurso religioso. Estos son, después de un par de décadas de búsqueda, unos cuantos hallazgos. Vamos a contarlos. Episodio 8. Todo comienza en el desierto. Para ubicarnos en la historia de Jesús de Nazaret es necesario entender dónde nació y dónde ocurrió su vida y dónde sucedió todo lo que nos han contado, todo lo que hemos escuchado tantas veces. Y claro, la vida de Jesús de Nazaret, que está totalmente permeada por la idea que tiene de Dios, donde todo lo que hace tiene que ver con su idea de Dios, pues también de alguna manera entra en relación, en conflicto, pero también es fruto de las maneras de entender a Dios de su momento. Y por eso tenemos que empezar esta historia diciendo que Jesús nace en medio de una patria que está partida en pedazos y de una religión que está partida en pedazos. El Imperio Romano había llegado hacía un tiempo, a unos 60, 70 años, a conquistar todo este territorio en el que sucede la historia bíblica y en el que sucede la historia de Jesús. Lo anexaron, conquistaron gente, y la última etapa que habíamos hablado era la etapa terrible del dominio de los descendientes del imperio griego, que eran sirios y que eran pues, terribles y crueles. Luego viene una pequeña etapa de independencia, o entre comillas independencia, pero luego el imperio lo va a conquistar todo, todas las grandes ciudades y todos los grandes caminos, y pues obviamente la tierra de la Biblia pues queda ahí en la mitad.
que ahí en la mitad y hacen parte del imperio. Van a ser parte del imperio y van a ser parte de una provincia que es la provincia de Siria. Y entonces ahora quien decide todos los designios de esta gente, pues es el emperador de turno, ¿verdad? Y por un momento tienen un rey famoso, que es el rey Herodes, y luego que él muere y que no se sostiene la unidad, entonces van a partir en distintas regiones y cada una, o entre sus hijos o alguien que pone ahí directamente Roma. Pero en medio de todo eso, todo ese movimiento provoca una reacción en la gente. Y como esta es una sociedad que está completamente permeada por la religión, pues la religión tiene unas reacciones también. Esas reacciones van a ser muy significativas, porque yo creo que buena parte de las religiones de hoy y de los cristianismos de hoy, de alguna manera reflejamos esa partición, esas facciones que va a encontrarse Jesús de Nazaret y que son modos de entender a Dios, son modos de entenderlo y modos de explicarlo y por supuesto modos de vivirlo y transmitírselo al resto. Y como están partidos en pedazos, porque la contundencia del imperio no es una cosa fácil de procesar, es bastante traumática, pues van a ser distintas las maneras de reaccionar y no va a ser fácil la sensación, esa sensación de que somos un pueblo, o somos una raza, o somos una unidad nacional, aunque pues el concepto de nación todavía no es tan claro en ese momento, pero eso no va a ser tan fácil. Hay muchas maneras distintas de ver las cosas y muchas opiniones distintas. Y eso es lo que se va a encontrar Jesús de Nazaret. Una religión que se había institucionalizado, y si hacemos un muñeco, y si hacemos un templo, y si hacemos unas leyes, y si hacemos unos rituales, y si hacemos unas liturgias, y si hacemos unos procedimientos de pureza, y si hacemos, que termina casi que convirtiendo a Yahvé en alguien encerrado y manipulable, literalmente encerrado en un cuarto al interior del templo que está en una colina en Jerusalén, pero además sujeto a los procedimientos que están escritos en la ley. Estos son los libros de la Biblia. Cuando decimos ley en todo el contexto cristiano, por lo menos en el contexto de la Biblia, lo que estamos diciendo es los primeros libros de la Biblia. Entonces Dios también está sujeto a eso. Y está sujeto a los rituales, y está sujeto a los sacrificios, está sujeto al lugar además. Y entonces, al partirse en facciones, cada facción quiere un trozo del muñeco o tiene un trozo del muñeco. Y cada facción se aferra al trocito que encontró. Y cuando digo esto, no hablo literalmente que han cogido algo y lo han partido, sino que esta representación de Dios, de su Yahvé invisible que no se puede representar en imágenes y cuyo nombre no se puede pronunciar, pues que es como parte de las características muy sagradas de esa religión de Israel del siglo I antes de Cristo, I después de Cristo. Ellos, al entender e intentar descifrar, pues como que se aferran a los trozos que van entendiendo. Una facción conocidísima por todos nosotros, los fariseos, escribas y fariseos, como cantan Richie Ray y Bobby Cruz, van a aferrarse a el texto un poco y a las tradiciones que se desprenden del texto. ¿Cuál texto? Pues los libros de la Biblia, que ya más o menos se habían terminado de escribir, que hace bastante tiempo algunos ya eran considerados sagrados, que muchos de ellos eran considerados palabra de Dios y que eran considerados la voz de Dios para decidir cómo se hacen las cosas, las grandes y las pequeñas decisiones de la vida. Y este grupo no solamente se aferra a esas letras específicas del texto, sino a sus interpretaciones de esas letras. Y entonces pasan buena parte de su vida en grandes discusiones sobre qué puede significar tal palabra, tal precepto, tal frase de alguno de los textos, sea de los libros de la ley, lo que se llama la ley, nuestros primeros 5 libros de la Biblia, o de los profetas o de los salmos y demás escritos. Son los fariseos, son rigoristas, son exagerados en el cumplimiento minucioso y estricto de, para ser totalmente ecuánimes, una parte de la ley.
Y frente a eso son radicales. Radicales y son inquebrantables, aunque, insisto, discuten mucho. No hay como una sola cosa unificada. Y hay grandes tradiciones de los grandes rabinos y esto se va luego a recoger en textos que van a ser muy importantes para ese judaísmo posterior del siglo II, III y los que han seguido de ahí en adelante, que no es exactamente el mismo judaísmo de la época de Jesús, porque es la facción superviviente de alguna manera. Están los rigoristas por un lado y tienen su trozo de muñeco, que es la ley, la tradición oral o la ley de los padres o la ley oral, y que son todas estas discusiones y todos los casitos pequeñitos a partir de los cuales pues entienden a Dios. Y son tan complicados porque tienen tal cantidad de normas, de reglas, de leyes que es imposible cumplirlas todas. Y entonces la carga que ponen, ¿sí? Se usaba la palabra yugo, la carga que ponen sobre la gente es muy difícil de llevar porque nadie puede cumplir tantas cosas. Y además, para cumplir algunas se requería cierta posición económica que mucha gente no tenía. Entonces, tienen 600 y pico de mandamientos, tienen 200 y pico solamente dedicados al día sábado, y eso es muy difícil, era muy difícil de cumplir. Son los rigoristas, son los que tienen ese trozo. Están los elitistas también. Son los que tienen privilegios, son amigos del alcalde, son amigos del gobernador, son amigos del reyesuelo de turno, son amigos de los romanos, o por lo menos tienen buenas relaciones con ellos, y están la mayoría de estas élites centradas alrededor del templo porque son sacerdotes. Son los manes de los ritos, son los manes del incienso, son los manes del templo. Solo hay un templo en esta, digamos, como en la religión oficial, aunque ahí tienen como una discusión con otra parte del pueblo que son los samaritanos, sobre si hay un lugar o dos lugares o varios lugares. Pero los que están ahí concentrados alrededor de Jerusalén, pues son los únicos, son los que tienen acceso, son los que pueden entrar, son los que y tienen castas, y entre más alto estés en la casta, pues más privilegios tienes. Y claro, su radicalidad está frente al ritual, está frente al procedimiento, está frente al lugar, está frente a cumplir las normas del lugar, y son estrictos completamente en las cosas que suceden al interior del templo. Tienen ahí una guardia, tienen ahí además como una especie de consejo, que es el famoso Sanedrín, aunque también ahí entran algunos fariseos. Y son la gente que está segura de que a ellos les va bien en la vida porque Dios premia en tiempo real, más o menos. O sea, como que Dios se mueve con estos premios y castigos, pero lo hace en tiempo real. Te portas bien, ahí te van entrando privilegios, te van entrando comodidades y te van. Entonces son como una religión de gente chévere, gente que vive bien, de gente que está tranquila, y que cree que los que no es porque no han hecho méritos suficientes para que Dios los premie tal cual en tiempo real. Son los saduceos. Tenemos fariseos, tenemos los saduceos. Tenemos a los revoltosos, tenemos a los subversivos, tenemos a los rebeldes, que también son radicales, porque están absolutamente convencidos de que todas las autoridades que hay en Israel son ilegítimas y que nadie cumple la ley realmente, y que la presencia de los romanos son usurpadores, y que es una manera de negar la presencia de Dios, y entonces su principal tarea es expulsar a los romanos y a todo aquel que represente la autoridad romana. Entonces son enemigos de un montón de gente. Y están en los montes y se lanzan a las cuevas y digamos que recurren a la violencia. Y durante toda la época del siglo I, que va a ser un poco como el momento en el que tenemos la vida de Jesús, la vida de Pablo, la vida de las primeras comunidades cristianas, todo lo que se nos cuenta en el Nuevo Testamento casi que sucede en el siglo I, pues toda esa buena parte de ese siglo está esta gente siempre organizando revueltas y matando a alguien y haciendo incendios y destruyendo archivos, y son subversión, son subversivos. Y su radicalidad es que la violencia es el camino para instaurar la verdadera autoridad de Dios y la verdadera manera de ser nación. Hay una gente que son cismáticos, o sea, que son los que yo nada que ver con ustedes. O sea, no me interesa nada lo que ustedes hacen. Ni los fariseos, ni los del templo, ni los de las montañas. No me interesa nada. Creo que todos ustedes están equivocados. Creo que todos ustedes están locos. Pero yo me voy a ir a otro lado, y si ustedes se apartan, ¿verdad? Una cosa que cada vez se va volviendo más
más popular entre nosotros. Y entonces tienen sus propias escuelas, su propia ciudad, su propia manera de trabajar, sus propias copias de los libros de la ley, tienen planes de tener su propio templo, su propio sacrificio, su propio sacerdocio y a veces un poquito más de relaciones con los que están en las ciudades o no, pero básicamente lo que dicen es no tenemos nada que ver con ustedes no nos importan y nosotros vamos a hacer nuestra vida por nuestra cuenta. Rompen relaciones con la gente del pueblo y se van. De hecho, se lanzan a hacer una ciudad en el desierto o varias ciudades en el desierto. Algunos siguen viviendo por ahí en unos pueblitos y tal, pero con unas reglas súper complicadas y con un mandato de estar pero no estar, ¿no? Y a ellos los conocemos como los esenios, que son gente que vive la religión así, ¿no? En ese momento. Como muy apartados, radicales completamente, romper y apartarse. Y están los bautistas. Los bautistas son otro grupo de gente, un poco más gente del desierto, un poco más maestros y un poco más, digamos, como gente que está con otro nivel de vida muy distinto porque son muy rurales y son muy ásperos y son muy rudos en su forma de vivir, pero ya empiezan a sembrar la idea de que es posible gestionar los cambios de vida y que es posible gestionar el perdón sin pasar por el templo. Y entonces ofrecen o por lo menos otra cosa complementaria al templo, pero eso es una vaina muy rara, que es los baños en el río, los bautismos en el río, sumergirse en el río, y es un ritual de purificación, es un ritual de perdón de pecados, y es una cosa que tiene una connotación bien interesante. Porque claro, mucha gente empieza a ir al río, porque apenas aparece una novedad religiosa, pues todo el mundo corre para allá. Y entonces esto pues tiene esa connotación del cambio, del que la vida sea distinta, y también tiene una connotación interesante porque cruzar el río, pasar el río, sumergirse en el río y llegar al otro lado, tiene una idea de fondo de lo que en la narrativa de la historia, como se contó la historia de este pueblo, pues tendrían que haber hecho para entrar en la tierra, ¿sí? Pasar por el río. Entonces también hay una idea ahí de conquista y también hay una idea de ser los herederos auténticos de la tierra. Entonces todo tiene que ver con lo social, todo tiene que ver con lo político, toda esta radicalidad religiosa, tanto de los bautistas como de los fariseos, de los esenios, de todos, tiene que ver con lo político, con lo social, con las relaciones entre las personas, con las relaciones con los romanos, con los oficios, con todo, con la comida. Eso es una cosa impresionante. O sea, la religión lo permea todo. Pero no hay una versión unificada. No hay un discurso único que uno pueda decir, eso es lo que hay que hacer. Están estos, hay como una oferta. Y la oferta es de radicalidades todas. Todos consideran que lo más importante es algo diferente. Bueno, ¿y la gente qué? Sería como la pregunta. Bueno, ¿y la gente normal qué? ¿Todos estaban metidos en algún bando de estos? No. La gente normal eran los pobres de siempre. Los pobres de los caminos, los pobres de los pueblos, la gente que escasamente tenía para... No, aquí no existe por ahora la clase media, ¿sí? En estas regiones no existe la clase media. Está la gente privilegiada, está la gente llevada. Nada más. ¿Sí? Y entonces, pues son los mismos de siempre. Los mismos que huyeron por los caminos, que huyeron de las poblaciones dominadas por Egipto en los días del Éxodo. Son los mismos que fueron despreciados por los distintos imperios y por sus reyes. Son los mismos en los que siempre puso énfasis la profecía bíblica y buena parte de la ley bíblica, especialmente el Deuteronomio, que hubo pilas con las viudas, que hubo pilas con los huérfanos, que hubo pilas con los forasteros, con los extranjeros que caminan por aquí. Hoy, no sé, hoy les llamaríamos refugiados o migrantes. Y los pobres, los desposeídos, esa gente se le llamaba la gente de la tierra, ¿no? Se conseguían un trabajito, pero entonces después los aprietan con los impuestos, pero entonces después también están ahí los otros que quieren que les financien su pequeña guerra y, o sea, son los que los va arrastrando la corriente que tengan cerca, porque básicamente el pobre es el que no puede definir su vida por sí mismo y aquí todos quieren definir la vida de los demás, moralmente, ritualmente, socialmente, políticamente, todos quieren definir, y en la mitad queda toda esta gente. Y ellos, en ese momento, como ahora, querían un cambio.
O sea, esperaban que de alguna manera las cosas pudieran ser distintas. Y creían que efectivamente todo eso que Dios había dicho, que había hecho, al liberar gente de Egipto, al traerlos de la cautividad de Babilonia, al protegerlos una y otra vez de muchas cosas, al recuperar lo perdido cuando eran víctimas de alguno de estos grandes imperios o de estos ataques de ejércitos de los pueblos vecinos, pues cuando lograban medio estabilizarse y recuperar, ahí como que quedaba clavada en su alma una promesa. Y esa promesa va tomando forma en una figura que esperan que llegue y que se llama el Mesías. Y es tantas las ganas que tienen de que algo cambie y tanta la necesidad que tienen de que aparezca el Mesías, que hay muchos en el siglo I. Entonces hay un Mesías por aquí, hay un Mesías por allá, un Mesías por aquí, un Mesías por allá. Esta gente nombró Mesías a tal persona, esta otra gente nombró Mesías a tal persona. Ungieron como Mesías a tal cosa, porque la palabra Mesías significa básicamente ungido. Una de las maneras como a alguien lo nombran en un cargo en la antigüedad, en esta región del mundo, es untarlo con aceite, tirarle aceite por la cabeza y por el cuerpo y por la cara. Y eso tiene como muchas distintas significaciones. Pero tiene que ver con preparar a alguien para que cumpla una misión, ¿no? Y esa palabra entonces se empieza a convertir en la gran expectativa. Y está la expectativa del Mesías. Y como les digo, hay muchos que fueron nombrados Mesías de manera incluso oficial por alguna de estas facciones, porque la gente necesita y quiere una respuesta, quiere un cambio, y muchas veces espera que ese cambio se refleje en alguien, y esa religión había construido distintas maneras de esperar a este personaje, pero más o menos todos esperaban que llegara este personaje, o algunos personajes, porque por ejemplo los esenios tenían un par de ideas de Mesías como dos seres distintos, dos personas distintas con funciones diferentes, pero básicamente era como que alguien va a venir, ese alguien representa la respuesta de Dios, la solución de Dios, ha sido preparado por Dios, lo reconoceremos y nos va a arreglar este desastre. ¿Sí? Ese es el momento en el que vive Jesús. Es el momento de esta patria partida y de esta enorme expectativa que está en todas las facciones, pero también está en esa expectativa de la gente simple. La expectativa mesiánica de las facciones es bien compleja, pero la de la gente es muy sencilla, que se acabe esta vaina ya. O sea, que algo cambie. Estamos pobres, estamos enfermos. Es esa expectativa que hoy vemos cada vez que vemos a alguien cruzar un templo o entrar en un culto o entrar en una cosa y sentarse en una banquita mientras que allá alguien habla o mientras que la gente toca la guitarra y canta, y estar ahí adentro con ellos o con la velita encendida delante de una estatua diciendo: ojalá que mi hijo cambie, que mi esposo deje de tomar, ojalá mi mamá se cure de cáncer, ojalá me salga un trabajo, que pueda pagar estas deudas, que ya no me llamen más del banco. Es que algo cambie, que todo cambie. Y ese es el momento en el que va a vivir Jesús de Nazaret. Y es el momento en el que va a vivir uno de los personajes que más conocemos, que es de una de estas facciones, uno de los bautistas, que aparece en el desierto y que conocemos bien porque es Juan el que bautiza. ¿Sí? Juan el bautizador, podríamos decir, que es de una escuela radical. Y es un personaje que va a ser importante porque a la hora de contar la historia de Jesús, se cuenta de este hombre como un precursor, como alguien que prepara el camino, ¿verdad? La gente de la facción de Juan no contó la historia de esa manera. La historia de Israel no contó la historia de esa manera, no contó la vida de Juan de esa manera, pero es como se ha contado también en la narración cristiana, ¿no? Este era el precursor. Y este tipo va a ser importante porque este radical en su forma de comer, de vestir, donde vivía, donde todo y lo que decía, otro radical que está ofreciendo este ritual de perdón en el río, ya no en el templo exclusivamente, y eso ya es una ruptura, junta gente a su alrededor y la historia de Jesús comienza con que él también se va para el río. Así como mucha gente empezó a irse para el río, allá donde estaba Juan el que bautiza, un día
Imagino yo a Jesús diciéndole a su gente en su aldea, yo voy a ir donde el bautizador. ¿Y usted también se va a ir para el río? Yo también me voy a ir para el río. La motivación de entrar de Jesús en esta escuela, pues es bien interesante porque ya nos habla de una búsqueda, ya nos habla de un hombre que tiene una búsqueda y una búsqueda que no se resuelve por la vía de lo tradicional. Juan es un disruptivo, Juan es un man raro. Juan es un man raro y los que llegan ahí al lado a tener un maestro raro también tienen que ser raros. Pero además Jesús luego va a ser distinto incluso de Juan. Pero inicialmente la historia comienza diciendo, también estaba en el río, también se fue para el río. Así que el maestro también fue discípulo. El maestro de Nazaret también fue discípulo. Y el punto de partida es allá, el desierto de Judea, la zona cercana al río, con comida de desierto, con vestidura de desierto, y allá comienza la historia nuevamente, con una búsqueda de una experiencia radical como lo son todas las facciones, una búsqueda de una experiencia de algo que permita que todo cambie aquí. La oferta de sumergirse en el río era que todo cambie, y allá llega Jesús de Nazaret. Y su historia comienza en el desierto, allá donde aparece Juan y donde luego la escritura nos va a contar que también vive si quieres, un trozo del muñeco, que lo conocemos como las tentaciones, ¿no? Como si también tú quieres manosear un poco esta idea de Dios. Ahí arranca. Y ese es el inicio, ese es el punto de partida de la historia de Jesús. Y venimos entonces de esa expectativa. Venimos de esas ganas de que todo cambie. Venimos del mirar el horizonte y decir, bueno, ¿qué hubo? ¿Cuándo? ¿Ya? Queremos que las cosas no sigan siendo así. Venimos de la esperanza, porque detrás de esa expectativa hay esperanza, ¿sí? A diferencia de la simple queja y del simple reclamo, la expectativa mesiánica que le pide a Dios que ya haga algo, espera que efectivamente lo va a hacer. Confía que efectivamente lo va a hacer. Y venimos de esa esperanza. Y venimos del vencimiento de la vieja religión, que se rompió en pedazos. Eso que estaba tan bien organizado, tan armado con sus cosas, se vence, se resquebraja. Y venimos de ahí. Y parte de nuestra sed muchas veces como creyentes de tener una cosa súper fija es un poco de olvido de que nacimos de un resquebrajamiento de esa institucionalidad oficial que en algún momento intentó convertir a Dios en un muñeco. Y venimos de la determinación de Dios de que efectivamente todo va a cambiar. Y ahora va un salmito mío. Perdona la impaciencia, la mirada repetida hacia el reloj, la insistente pregunta: ¿en cuánto tiempo llegas? Es solo que aquí las cosas parecen un campo de guerra. Los rotos vidrios de nuestras certezas, quebrados por la evidencia de tanta hipocresía, de tanta afición al poder y el prestigio, parecen rasgar todo lo que sabíamos. Somos los que por años escuchamos y tomamos atenta nota de cuanto nos decían sobre ti. Cuando entre elegancias y frases rimbombantes nos enseñaron que tu interés no era esta vida, este sudor ni esta sed, sino aquella ajena eternidad gregoriana a la que seríamos admitidos si permanecemos quietos, callados, obedientes. Ya ven, rasga los cielos, múdate aquí, que no basta despedir lo repetido y deshacernos de las caretas con las que pretendieron desfigurarte. Queremos ver tu rostro, tocar el latido de tu pecho, rozar con la punta de los dedos el borde de tu aliento. Ahora que todo se ha roto, que aquella ilusión ha revelado su engaño, asoma tu alegría tras estas ruinas de amenaza. Jura de nuevo que no habrá llanto ni dolor del que no brote una fiesta. Entréganos los trazos de este mundo nuevo, en el que tocaremos con esta piel y estos labios la vida que todo lo vence. Amén.
Y bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten. La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.